Muchas veces cuando estamos manipulando objetos, cuando estamos transformando objetos, lo que me va a interesar es que en vez de rotar el objeto o escalarlo desde el centro, de la geometría como tiene ahora mismo, lo puedo hacer desde otro punto. Ahora la esfera rotaría desde el centro de la geometría. Eso sucede porque, en realidad, al ser una primitiva, la primitiva la crea en el centro de la escena y el centro del objeto también está en el centro de la escena, con lo cual coincide que el centro del objeto está en el centro de su propia geometría. Pero si yo genero un objeto desde cero, como puede ser creando una revolución, en este caso podemos ver que el centro de ese objeto está en el centro de la escena, aún así. Siempre que generamos un objeto desde cero, con las herramientas que tenemos dentro de Create, lo que va a hacer es, aún así, dejar el centro en el centro de la escena. Entonces, en este caso, probablemente me interesará mover el centro de este objeto para que a la hora de rotarse, por ejemplo, lo haga desde el centro de la geometría o desde otro punto y a la hora de escalarse también. Para eso tenemos varias opciones. Podemos mover el centro real, que para eso podemos utilizar el modo center. Con el modo center puedo mover el centro real del objeto, el centro permanentemente. Lo puedo mover a la posición que me interese, manipulándolo manualmente. Puedo colocar por aquí y hacer que el objeto rote desde ahí. O que se escale desde ahí. Bien, eso sería mover el centro permanentemente. Otra opción para moverlo, en vez de manualmente, para moverlo a una posición más exacta, sería, voy a quitarle este operador center que me crea en el momento que muevo el centro. Bien, la otra opción sería coger el objeto y venir a Transform y darle a Move Center to Vertices. Esto lo que va a hacer es mover el centro a la posición media de la selección de vértices, de la selección de puntos que yo le indique. Si voy con el objeto entero seleccionado, lo que va a hacer es determinar que tengo todos los puntos del objeto seleccionados, con lo cual me lo va a poner justo en la mitad, que probablemente será, en este caso, bastante parecido a lo que es el bounding box, al centro del bounding box. Si yo ahora le dijese, el centro lo tengo aquí, para poder ver el centro podéis activar el menú de visibilidad Centers, con lo cual si yo le dijese Move Center to Vértices, lo movería justo aquí. Si en vez de seleccionar el objeto entero, seleccionase simplemente estos puntos, lo que haría es mover el centro a la mitad de esos puntos. Lo movería justo a la posición media, aquí. Si en vez de seleccionar esos puntos, selecciono estos, pues justo ahí en la mitad. O si selecciono un punto, pues justo ahí. Bien, de esa forma puedo mover exactamente a donde me interese el centro real del objeto. Si no, la otra opción es Move Center to Bounding Box, que en este caso lo que va a hacer es mover, tengo que ir en modo objeto, Move Center to Bounding Box. Lo que tengo que hacer es mover, el centro a el centro del bounding box del objeto, que en este caso será este, el bounding box. Bien, con esas tres opciones, el modo center, la de manipular con el modo center, o move center to vértices o move center to bounding box, lo que hacemos es mover el centro permanentemente, mover el centro real del objeto. Bien, si no, también tenemos la opción de manipular o transformar poniendo el centro momentáneamente en otra posición, pero no moviendo el centro real. Para eso, por ejemplo, si el centro lo tuviese por aquí abajo, en el centro de la escena, si yo ahora con el objeto seleccionado activo el modo COG, lo que hacer es mover el centro para la transformación, no el centro real, porque como vemos está aquí abajo el centro real del objeto, mover el centro para la transformación a el centro de la geometría. Fijaos que pone Center of Geometry, COG. Con lo cual, si la geometría que tengo seleccionada es esta, lo va a mover justo al centro de esa geometría.
Si tuviese seleccionado un grupo de puntos, el COG lo movería justo ahí. Bien, ese sería un método. Si no, también lo que podemos hacer es utilizar una referencia. Para eso ya voy a sacar, voy a hacer una esfera. La esfera tiene el centro aquí, pero si yo cojo un objeto que voy a utilizar como referencia, selecciono la geometría, activo la transformación que sea y vengo al modo ref. Clico con el botón derecho y me da la opción de elegir una referencia que sea un objeto, un punto, una arista o un polígono. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el cubo, con lo cual le digo Pick Object Reference. Le doy, selecciono el cubo y ya el centro para la transformación, claro, sin el COG, el centro para la transformación lo va a hacer desde ese punto. Si en vez de ser el centro del objeto lo que me interesa como referencia es el punto de un objeto, botón derecho, Pick Point Reference, selecciono el objeto que tiene ese punto y el punto que quiero que sea la referencia. Y ahí ya rotaría desde ahí. O si no, también podría utilizar, en el caso que fuese la traslación, utilizaría los ejes de ese punto para trasladarse. Tened en cuenta que aquí la esfera está sin rotar, con lo cual, tanto en global como en local, los ejes estarían rectos, igual que el centro de la escena. Como yo estoy utilizando una referencia de un punto, lo que estoy haciendo es coger los ejes de ese punto para manipular este objeto. Con lo cual la Z se movería en esa dirección y la X se movería en esa dirección. Si en vez de utilizar un punto de otro objeto, utilizase un punto del propio objeto, por ejemplo este, ahí utilizaría esos ejes para trasladarse. Y si no, también los podría utilizar para rotar. Bien, entonces tenemos el COG y el modo ref para manipular momentáneamente el centro. Otra buena opción es activar la transformación que nos haga falta y pulsar la tecla Alt. Voy a cambiarlo primero al modo global mismamente. Pulso Alt y en el momento que pulso Alt me permite manipular ese centro a la posición que a mí me haga falta. Manipularlo manualmente. Dejo el Alt pulsado. Si me pongo en el centro, me pondrá X y Z. Si me pongo fuera, me pondrá Snap. En el caso de que me ponga fuera y haga Snap, va a hacer Snap con los puntos del objeto. En cambio, si me pongo en el centro y me pone X y Z, eso me permite mover el centro libremente. Además, también lo puedo mover utilizando, como siempre, la Y o la X, si no quiero manipularlo en modo vista. Con lo cual puedo colocar el centro por aquí, por ejemplo, y ahora ya rotar desde esa posición, o en este caso sí que me permite escalar desde esa posición. Ahora, si me interesa, por ejemplo, ahora trasladar desde otro punto, pues, o escalar desde otro punto, lo muevo y lo escalo. Cuando pulso Alt, debajo del manipulador tiene una flechita que en realidad es un menú. Si pulso con el botón izquierdo me pone bloquear o resetear. Puedo dejar bloqueado el manipulador porque por defecto, si yo ahora deselecciono el objeto y vuelvo a seleccionarlo, como podéis observar, en realidad el centro lo he vuelto a poner en el centro de la geometría. O sea, en el centro de la geometría no, en el centro real del objeto. Con lo cual, si lo quiero dejar permanentemente aquí, o momentáneamente aquí, aunque deseleccione, clico en el menú, le doy Look para bloquearlo. Con lo cual, si ahora deselecciono y vuelvo a seleccionar, seguirá estando en esa posición. Incluso si selecciono otro objeto, el centro para manipular ese otro objeto también estará en esa posición. Con lo cual puedo seleccionar dos objetos y los dos rotarlos desde ahí. Si ahora ya me interesa desbloquearlo, pues pulso Alt, voy al menú, le desactivo el lock y también lo puedo resetear para que vuelva a estar en el centro que está utilizando. En este caso, ten en cuenta que estaba utilizando una referencia, por eso
no me lo coloca en el centro real. Si utilizas el COG, perdón, el global o el local, ahí sí que cada uno utilizaría ya el suyo. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de manipular, si manipulamos el objeto sin utilizar el centro real, sino que utilizando el modo COG o el modo ref o modificando el centro con el alt, es que cuando yo, por ejemplo, coloco el centro aquí y ahora roto, yo realmente estoy utilizando para rotar simplemente, o sea, para manipular la rotación en Z. Pero en realidad, como vemos, los valores que están cambiando no son solamente el de la rotación en Z. Está rotando en Z, pero en realidad también está trasladándose en X y Y para conseguir ese movimiento. Ya que el centro de este objeto está aquí, para que den la sensación de que esta esfera rota desde este punto, lo que hace es rotar y a la vez trasladarse en X e Y. Con lo cual, si en algún caso queremos que realmente el objeto se mueva desde aquí hasta esta otra posición, y con esa rotación deberíamos animar rotación en Z, pero también además posición en X y en Y para que llegue justo hasta ese punto.